Salmo de los caminos ocultos. ¿Alguna vez te has sentido perdido, sin saber qué camino tomar? ¿Has sentido que Dios guarda silencio, mientras tú clamas desde lo más profundo de tu alma? Hoy te contaré una historia basada en un salmo que no está en los libros, pero que fue escrito en los corazones de quienes confiaron ciegamente en la voluntad de Dios. Un salmo que nace cuando las lágrimas se mezclan con la fe. Quédate conmigo, porque esta historia puede cambiar tu forma de ver la vida, para siempre. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguna de estas historias que tocan el alma, que sanan, y que nos acercan más a Dios. Déjame en los comentarios un amén si tú también confías en los caminos que Dios traza para ti, aunque no los entiendas todavía. Aun cuando no comprendo, confío en ti, Señor. Aun cuando todo se oscurece, creo en tu luz. Aurelio era un anciano pastor de ovejas que vivía en la cima de una colina solitaria. Cada mañana, al abrir los ojos, miraba al cielo y decía: Señor, guíame hoy, aunque no entienda tu rumbo. Había perdido a su esposa hacía 10 años. Sus hijos se habían ido a la ciudad y nunca regresaron. Y aunque sus días eran silenciosos y fríos, Aurelio jamás se quejaba. En lugar de eso, recitaba palabras que nacían desde su alma y que parecían salmos secretos, salmos que no estaban escritos en ninguna parte, excepto en su corazón. Un día, mientras caminaba por un sendero que nunca había recorrido antes, Aurelio encontró a un joven herido, tirado bajo un árbol. Nadie más lo había visto. Nadie más había pasado por ahí. Pero algo lo empujó a salir de su rutina y tomar ese desvío. ¿Por qué este camino hoy, Señor?, preguntó en silencio. Y de pronto entendió: los caminos ocultos de Dios no se entienden, se obedecen. Ese día, sin saberlo, Aurelio estaba a punto de descubrir que su vida aún tenía propósito, y que los salmos que oraba en silencio serían la guía para alguien que lo necesitaba más de lo que él podía imaginar. Salmo de los caminos ocultos, verso 1. El Señor me guía por sendas que no veo, pero su vara me da consuelo. Aunque mis pasos tropiecen, su voz me levanta desde el polvo. Aurelio se arrodilló junto al joven herido. Su rostro estaba cubierto de polvo, tenía una herida profunda en la pierna y sus labios apenas podían articular palabras. Pero en sus ojos había una súplica muda, un clamor de ayuda. Tranquilo, hijo. Ya estás a salvo, susurró Aurelio, quitándose la capa para cubrirlo del frío. A pesar de sus años, Aurelio cargó al joven como pudo, apoyándolo sobre su hombro. Paso a paso, lo llevó hasta su pequeña cabaña en la cima de la colina. Lo atendió con hierbas que él mismo cultivaba, lo limpió, lo alimentó y oró por él. Durante días, el joven no decía ni una palabra. Solo dormía, lloraba y comía en silencio. Hasta que una noche, mientras Aurelio recitaba en voz baja otro de sus salmos personales frente al fuego, el muchacho habló por fin. ¿Qué haces?, preguntó con voz temblorosa. Hablo con Dios, dijo Aurelio, sin girarse. Le leo los salmos que aún no se han escrito. Aquellos que nacen del dolor, pero también de la esperanza. El joven guardó silencio por un instante. Luego, como si sus palabras fueran un río que por fin se desbordaba, confesó: quise terminar con mi vida. No tenía a nadie, no tenía sentido seguir. Aurelio lo miró, y con una voz serena pero firme, respondió: Dios te vio. Y me sacó del camino de siempre para encontrarte. Él escribe salmos con las vidas que aún no se han rendido. Salmo de los caminos ocultos, verso 2. Aun cuando el alma se quiera rendir, tú envías una mano invisible. No siempre es un milagro de fuego, a veces es solo un anciano y una cabaña. Recuerda, si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas páginas de este poderoso salmo vivo. Déjame en los comentarios: confío en los caminos ocultos de Dios si tú también crees que Él nunca abandona, aunque no lo veamos venir. Los días pasaron, y con cada amanecer el joven recobraba un poco más de fuerza y de fe. Aurelio no preguntaba mucho, solo ofrecía presencia, silencio y oración.
Pero en una de esas tardes en que el sol pinta de oro los campos, el muchacho rompió el silencio. Me llamo Elías. Y todo lo que tenía lo perdí. Mi madre murió hace un año. No tengo padre. No tengo hogar. Me robaron en la ciudad, nadie me tendió la mano. Creí que Dios me había olvidado. Aurelio asintió lentamente. No con tristeza, sino con comprensión profunda. Todos llegamos a pensar eso, hijo. Hasta Jesús en la cruz preguntó, ¿por qué me has abandonado? Pero lo que parecía el fin, era el inicio del milagro más grande de la historia. Elías bajó la mirada, sintiendo cómo las palabras de ese anciano sembraban algo dentro de él. No entendía cómo, pero se sentía, visto. Valorado. Y por primera vez, desde la muerte de su madre, no quería desaparecer. ¿Y tú por qué me ayudaste? Preguntó casi en susurro. Aurelio sonrió, se levantó con dificultad y señaló una hoja escrita a mano que colgaba sobre la chimenea. Decía: obedece al Señor aun cuando el camino no tenga sentido, porque cada paso en la oscuridad es dirigido por su luz. Porque Dios me sacó del camino de siempre, Elías. Y si Él me llevó hacia ti, es porque tu historia aún no ha terminado. Salmo de los caminos ocultos, verso 3. Tú enciendes lámparas en senderos que no veo. Me llevas a los heridos, no para salvarlos, sino para recordarles que aún viven bajo tu mirada. ¿Sientes que esta historia está sanando algo dentro de ti? Entonces suscríbete, activa la campanita y comparte esta historia con alguien que necesita saber que no está solo. Escribe en los comentarios: Dios no me ha olvidado, si tú también has sentido su mano cuando más lo necesitabas. El invierno comenzaba a cubrir las montañas con su manto blanco, pero dentro de la cabaña de Aurelio, algo florecía, una amistad inesperada, un refugio espiritual, una nueva oportunidad para ambos. Cada noche, junto al fuego, Aurelio enseñaba a Elías a orar. No con fórmulas aprendidas, sino con el corazón abierto. Le decía: habla con Dios como si estuvieras con un padre que no te interrumpe. Él no espera palabras perfectas, solo sinceras. Elías empezó a escribir sus propios versos, oraciones desordenadas, preguntas, lamentos y esperanza. En un cuaderno viejo que Aurelio le había dado, el joven comenzó a construir su propio salmo. Una noche, mientras la lluvia golpeaba el tejado con fuerza, Elías se atrevió a leer uno de sus versos. A veces creí que mi vida era solo ceniza, pero tú, Señor, soplaste sobre mí y quedó una brasa encendida. Aurelio lo miró con los ojos llenos de emoción. Ese, hijo, podría estar en los Salmos. Pero no necesitas que esté en la Biblia para que Dios lo escuche. Ya lo ha grabado en el cielo. Salmo de los caminos ocultos, verso 4. Tú haces poesía con mis ruinas. Tomaste mi quebranto y lo hiciste canción. Cada palabra tuya es bálsamo, cada silencio, un abrazo divino. Esta historia nos recuerda que Dios no solo repara lo roto, lo transforma en testimonio. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que sigamos descubriendo juntos estos milagros que no siempre se ven, pero que se sienten. Escribe en los comentarios: Dios está escribiendo mi historia si tú también crees que lo que vives hoy tiene un propósito eterno. Elías comenzaba a sonreír de nuevo. Ya no evitaba los espejos. Ya no lloraba cada noche. En su interior, algo se había encendido, una pequeña llama de propósito, de fe, de vida. Una mañana, mientras cortaban leña juntos, Elías preguntó: Aurelio, ¿alguna vez tuviste miedo de estar solo? El anciano asintió lentamente. Dejó el hacha a un lado, se secó el sudor de la frente y respondió: muchas veces. Sobre todo cuando enterré a mi esposa, cuando mis hijos se fueron. La soledad duele. Pero aprendí que estar solo no es lo mismo que estar abandonado. Porque Dios nunca se fue. Elías guardó silencio, procesando cada palabra. En el fondo, entendía ahora que aquella cabaña en medio de la nada había sido más hogar que cualquier otra cosa en su vida. Esa noche, mientras el fuego chispeaba, Elías leyó en voz alta uno de los salmos que él mismo había escrito. Creí que nadie me veía, hasta que una oración me encontró. No era mía.
Era de alguien que no me conocía, pero que ya me amaba. Aurelio, con los ojos brillando de lágrimas, dijo: Hijo, esa oración fui yo. Salmo de los Caminos Ocultos, verso 5. La soledad gritaba mi nombre, pero tú susurraste el mío en el corazón de otro. Y me encontraste. Y me salvaste, sin siquiera saberlo. Esta página nos recuerda que a veces la respuesta a una oración es una persona. Si tú también has sido encontrado cuando más lo necesitabas, suscríbete y activa la campanita, porque aún quedan 3 páginas que podrían cambiar tu fe para siempre. Comenta: yo también fui respuesta a una oración si alguna vez Dios te usó para levantar a alguien. Pasaron las semanas. Elías ya caminaba con fuerza, reía con libertad y oraba con confianza. Su alma, antes hecha pedazos, ahora parecía reconstruida por manos divinas. Una tarde, mientras caminaban por el bosque, Aurelio se detuvo repentinamente frente a una roca alta. Puso su mano sobre ella y dijo: Aquí fue donde pedí morir. Elías lo miró, sorprendido. ¿Tú también? Sí, hijo. Hace años. El dolor me había vaciado. La vida parecía haber perdido todo sentido. Pero en medio de esa oración desesperada, Dios no me respondió con truenos, sino con una suave voz: aún no has visto para qué fuiste hecho. Aurelio miró al cielo con los ojos llenos de paz. No me dio riquezas. No me devolvió a mi familia. Pero me dio un propósito: prepararme para encontrarte. Elías sintió que algo se rompía dentro de él. Abrazó al anciano con fuerza. Lágrimas calientes corrieron por su rostro. Entonces, ¿Dios planeó todo esto? Dios no juega con el dolor, hijo. Lo redime. Lo transforma en camino. Salmo de los Caminos Ocultos, verso 6. Aquel día que quise morir, tú plantaste una semilla. No era el fin, era el principio. No era castigo, era preparación. ¿Te das cuenta? A veces el lugar donde tocamos fondo, es donde Dios comienza a construir nuestro propósito. Si esta historia está sanando algo en ti, suscríbete ahora y activa la campanita, porque aún hay más revelación por venir. Escribe en los comentarios: mi dolor tiene un propósito. Si tú también crees que nada es en vano cuando caminas con Dios. El invierno finalmente terminó. La nieve se retiró como una promesa cumplida, dejando paso a verdes brotes y cielos abiertos. Elías estaba listo. Lo sabía. Ya no era el joven roto que llegó desmayado a la puerta de una cabaña perdida. Ahora llevaba dentro un fuego nuevo, una misión, un llamado. Tengo que irme, Aurelio, dijo con voz firme pero emocionada. Quiero ayudar a otros como tú me ayudaste a mí. Aurelio asintió con una sonrisa sabia. Esa es la señal de que estás listo. Cuando el corazón ya no solo desea ser sanado, sino también sanar. Antes de partir, Elías dejó sobre la mesa un cuaderno, su cuaderno. El salmo que había escrito, verso a verso, página a página, con sus lágrimas, sus heridas y su nueva fe. Quiero que lo tengas tú, Aurelio. Pero el anciano lo devolvió suavemente y le respondió: No, hijo. Este salmo no fue escrito para quedarse en una cabaña. Fue escrito para el mundo. Elías bajó por el sendero mientras el sol comenzaba a alumbrar con fuerza. Y Aurelio, desde la colina, lo vio alejarse con lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de gloria. Salmo de los Caminos Ocultos, verso 7. Ahora entiendo por qué dolió. Ahora comprendo por qué esperé. Era para levantar a otros, para decirles: tú también puedes volver a vivir, punto. A veces, nuestro mayor dolor se convierte en nuestro ministerio más poderoso. Si esta historia ha tocado tu espíritu, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y comparte este mensaje con alguien que necesita una nueva página en su historia. Escribe en los comentarios: estoy listo para caminar con propósito. Si tú también has entendido el porqué de tu proceso. Pasaron los años. Elías ahora recorría pueblos y ciudades, hablando en iglesias pequeñas, en plazas, en hospitales. No tenía títulos, ni fama, pero tenía algo más poderoso: una historia real, viva, redimida.
En cada lugar, sacaba su cuaderno gastado y leía partes de su salmo. No con tono de predicador, sino con el alma abierta. A veces lloraba. A veces callaba. Pero en todos los ojos frente a él aparecía algo, esperanza. Una noche, después de compartir su testimonio, una mujer se le acercó con una niña de la mano. Llorando, le dijo: iba a quitarme la vida esta mañana. Pero vi tu video y decidí esperar una hora más. Esa hora me trajo aquí. Gracias. Dios me habló. Elías se arrodilló, conmovido. Y comprendió, su dolor nunca había sido en vano. Cada lágrima había sido semilla. Cada caída, parte del camino. Miró al cielo, y con voz temblorosa susurró: gracias, Señor, por no responderme como yo quería, sino como tú sabías. Salmo de los caminos ocultos, verso 8, final. Y ahora canto, no porque todo sea perfecto, sino porque todo fue necesario. En cada sombra encontré tu luz, en cada herida, tu llamado. Fin del Salmo. Pero inicio de tu camino. Si esta historia tocó tu corazón, déjalo saber en los comentarios con: Dios está usando mi historia para otros.